La chica, justo al tragar la pastilla, se quedó paralizada por un descubrimiento. En el frasco que llevaba tomando durante 18 años, había una etiqueta oculta en el fondo. Lo más inquietante era que en esa etiqueta aparecía el nombre de su madre, y la parte de los ingredientes y efectos había sido arrancada a propósito. Al verlo, comprendió de inmediato que algo no iba bien, pero se contuvo y no dijo nada. Esa noche, su madre le llevó la medicina como siempre. La chica la tomó con total normalidad y la tragó delante de ella. Cuando su madre salió de la habitación, la escupió al instante. Quería saber con urgencia qué era ese medicamento, así que esperó a que su madre se durmiera, y fue en su silla de ruedas hasta el ordenador. Abrió el navegador para buscar información, pero de forma extraña. El ordenador no tenía conexión. La chica se llamaba Sofía. Nació con parálisis en las piernas y sufría constantemente vómitos, asma y diabetes, entre otras enfermedades. Incluso tenía manchas rojas por todo el cuerpo. Sin embargo, Sofía era extremadamente inteligente, con un coeficiente de hasta 250. Pero aún así, por su estado físico, ninguna universidad quiso aceptarla. En el día a día, su madre se encargaba de enseñarle y también la acompañaba en su rehabilitación. Además, le preparaba distintos medicamentos. Esos medicamentos, Sofía los llevaba tomando 18 años, y cada vez su madre se aseguraba de que los tragara, aunque siempre había tenido dudas. Después de tanto tiempo medicándose, su cuerpo no mejoraba, sino que empeoraba cada vez más. Pero nunca sospechó de su madre. Al fin y al cabo, siempre habían dependido la una de la otra, y creía firmemente que ninguna madre haría daño a su hija. Hasta ese día, cuando descubrió el secreto por accidente, su madre regresó de hacer la compra como de costumbre. Aprovechando que fue al baño, Sofía abrió la bolsa en secreto. Quería coger algo de chocolate, pero cuando iba a dejarla, vio un frasco de medicina familiar. Lo inquietante era que, aunque ella lo tomaba, el nombre del paciente era el de su madre. Se quedó en shock, pero entonces escuchó pasos acercándose. No tuvo más remedio que dejarlo todo y marcharse. Después de cenar, su madre volvió a vigilar que tomara la medicina. Mirando las cápsulas y recordando lo que había visto, Sofía dudó por un momento y terminó preguntando por qué el frasco llevaba el nombre de su madre. Su madre se quedó desconcertada un instante y explicó que el médico se había equivocado, añadiendo que no le diera más vueltas. Al oír eso, Sofía dejó pasar la duda por el momento y se tragó la pastilla. El día siguiente, llegó rápidamente, mirando el medicamento de siempre en su mano. Se sentía cada vez más inquieta. Para comprobar su sospecha, aprovechó que su madre no estaba y usó un brazo mecánico casero para bajar el frasco de lo alto. De vuelta en su habitación, comenzó a revisarlo con cuidado y se dio cuenta de que la etiqueta tenía burbujas. La despegó con cuidado y efectivamente había otra debajo. Un mal presentimiento la invadió y no se equivocaba. Debajo seguía apareciendo el nombre de su madre. Esa misma noche, aprovechó que su madre dormía y bajó al primer piso en el elevador. Quería usar el ordenador para investigar, pero para su decepción, seguía sin haber internet. A la mañana siguiente, su madre le preguntó qué había hecho con el ordenador. Al ver que ya lo sabía, Sofía dijo que estaba buscando material de estudio. Su madre no terminó de creérselo, pero no insistió. Al mediodía, su madre estaba fuera, regando. Sofía vio su oportunidad y llamó rápidamente a la farmacia, pero al otro lado, resultó ser alguien conocido de su madre. Asustada, colgó de inmediato, mirando a su madre aún fuera. No quiso rendirse y volvió a marcar, contactando con un desconocido. Por suerte, esa persona tenía un ordenador cerca. Con su ayuda, por fin averiguó el uso del medicamento. Era un fármaco para enfermedades cardíacas graves. Al oírlo, Sofía se sintió algo aliviada. Pensó que todo había sido un malentendido, pero para asegurarse, pidió que describieran la cápsula. Sin embargo, la respuesta la dejó helada. Le dijeron que ese medicamento siempre era rojo y no verde como el suyo. Sofía se quedó paralizada y por fin entendió que lo que tomaba no era ese medicamento. Para no levantar sospechas, tuvo que fingir normalidad, pero si quería saber la verdad, debía ir a la farmacia. Así que le dijo a su madre que quería ir al cine. Su madre aceptó sin sospechar nada. Antes de salir, Sofía escondió en su ropa todas las pastillas que no había tomado esos días. Pronto llegaron al cine. Su madre fue a comprar las entradas y Sofía, desde el coche, vio una farmacia cerca. A mitad de la película, dijo que iba al baño y salió en secreto, dirigiéndose rápidamente a la farmacia. Pero estaba llena de gente. Sin otra opción, se coló en la fila. Aprovechando su condición, llegó pronto al mostrador, sacó todas las pastillas y pidió al dependiente que las revisara. Quería saber para qué servían, pero la respuesta destruyó su mundo. El resultado mostró que eran medicamentos veterinarios, un relajante muscular para perros. Al escuchar eso, Sofía quedó destrozada. No podía creer que había tomado ese tipo de fármacos durante 18 años. En ese momento, se derrumbó por completo. No podía imaginar que su propia madre la hubiera estado dañando así todo este tiempo. Mientras ella se
se hundía en el shock y el dolor, su madre ya había aparecido a su lado. El secreto era demasiado perturbador y le provocó un ataque de asma al instante. Ante esa madre casi demoníaca intentó pedir ayuda, pero no logró emitir ningún sonido. Solo pudo mirar, impotente como su madre echaba a todos. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer le inyectó un sedante y su conciencia empezó a desvanecerse. Cuando volvió a despertar, ya estaba en su cama en casa y su madre había desaparecido. En la mesita había un almuerzo preparado. Aunque no entendía por qué su madre hacía eso, lo más importante ahora era escapar. Así que se levantó y se sentó en su silla de ruedas, pero la puerta estaba firmemente cerrada. Sin embargo, eso no iba a detener a una mente brillante. Sofía se acercó a la ventana y observó y vio que podía llegar al cuarto de al lado por el alero. Rápidamente trazó un plan en su cabeza y empezó a prepararse. Primero se comió el almuerzo para recuperar fuerzas, preparándose para lo que venía. Luego conectó una regleta y tomó un soldador junto a una manta. También se llenó la boca de agua. Cuando todo estuvo listo, pasó a la acción. Con todas sus fuerzas logró subir al alero, pero al no poder mover las piernas solo podía arrastrarse con las manos. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero finalmente llegó a la ventana vecina, aunque un vidrio le bloqueaba el paso. Era justo lo que había previsto. Conectó rápidamente el soldador. Cuando alcanzó la temperatura, lo aplicó sobre el vidrio y pronto aparecieron pequeñas grietas. Luego escupió el agua sobre el cristal con el cambio de temperatura. El vidrio se rompió al instante. Después cubrió los fragmentos con la manta y logró entrar sin lastimarse. Pero justo en ese momento, el asma volvió a atacarla y no llevaba su medicación. Tenía que volver a su habitación cuanto antes. Su instinto de supervivencia la empujaba y avanzó arrastrándose poco a poco. Tras un gran esfuerzo, finalmente llegó a su puerta y apartó los obstáculos. Después de inhalar el medicamento, su respiración empezó a calmarse. Cuando se estabilizó un poco, volvió a la silla de ruedas para escapar. Pero la electricidad del ascensor estaba cortada. Era evidente que su madre lo había previsto. Quería mantenerla atrapada. Aún así, su deseo de sobrevivir la hizo más valiente. Llevó la silla hasta las escaleras y se lanzó rodando por ellas. Por suerte, solo sufrió heridas leves. En ese momento descubrió algo increíble. Como llevaba días sin tomar el medicamento, sus piernas empezaban a recuperar sensibilidad. Eso la alivió y reforzó su decisión de huir. Avanzó hasta la calle en su silla y justo entonces pasó un coche. Por un momento pensó que era su madre y se escondió para observar. Por suerte, era solo un coche de correo y no quiso perder esa oportunidad, así que empujó la silla con todas sus fuerzas y logró detener el vehículo. El conductor bajó, aún en shock, y ella le contó todo lo que había pasado. Tras escucharla, el hombre decidió llevarla a la policía, pero justo en ese momento su madre regresó. La mujer, alterada, le dijo al conductor que su hija había cambiado de medicación y que no estaba estable. Le rogó una y otra vez que la dejara llevársela, pero el conductor ya no le creyó e insistió en llevarla a la comisaría. En cuanto se dio la vuelta, la mujer sacó un sedante y lo clavó directamente en un punto vital, y el hombre cayó muerto al instante. Sofía, al verlo todo, quedó aterrorizada, pero muy pronto también fue golpeada por su madre. Cuando despertó de nuevo, se encontró encerrada en una habitación desconocida. Empezó a observar el entorno y unas cartas en la basura llamaron su atención. Las sacó y las revisó. Eran cartas de admisión de varias universidades prestigiosas. Resulta que ya había sido aceptada, pero su madre había ocultado todas las cartas. Al darse cuenta, la rabia la invadió por completo. Poco después encontró otra caja y descubrió una verdad aún más aterradora. Resulta que no era hija biológica de la mujer. Encontró un certificado de defunción y una noticia sobre el secuestro de un bebé años atrás.